te cuento entonces, mientras tanto, que podés escuchar Radio Caput por la web, por el canal de YouTube, podés bajarte la aplicación para celulares, y estamos entonces, ahora sí, en comunicación telefónica con Florencia López. Florencia López, como te decíamos, es actual vicegobernadora de la provincia de La Rioja, precandidata a senadora nacional por Unión por la Patria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Florencia López? Juan Martín Ramos Padilla la saluda desde la ciudad de Buenos Aires, desde Radio Caput. Me acompaña Lucía Nogara. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Bueno, el gusto es nuestro y queríamos, capaz, para empezar la conversación, por supuesto, vamos a estar preguntándole acerca de las prioridades que considera usted que tiene que tener un eventual gobierno de Sergio Massa, que va a llevar adelante usted ya desde el Poder Legislativo Nacional y no desde el Ejecutivo Provincial cuando sea senadora. Pero tal vez para empezar quisiera aprovechar, recién estábamos recordando que se cumplen 6 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, desaparición que está fuertemente vinculada con una de las precandidatas a presidentas, porque Patricia Bullrich en aquel momento era ministra de Seguridad. Entonces tal vez pedirle alguna reflexión, algún comentario respecto a este aniversario nuevo que se cumple de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, sinceramente nosotros que estamos trabajando obviamente en esta campaña política, pero es mucho más que una campaña, sino es la defensa de los argentinos y argentinas, y vemos con mucha preocupación este tipo de candidaturas, ¿no? Que no solo tenemos este gravísimo antecedente de esta desaparición de esta persona en democracia, sino que también estuvimos en el año 2001 cuando Patricia Bullrich tuvo un rol fundamental en la represión, en las muertes de Plaza de Mayo, y hoy plantea un esquema similar, ¿no? Inclusive superior y más profundizado. Entonces todas estas cosas nos generan una gran preocupación, llamamos a la conciencia de la ciudadanía, bajo ningún punto de vista hacemos, digamos, una campaña del miedo, ni mucho menos, sino que efectivamente ponemos en relieve lo que ellos quieren hacer, quieren plantear una paz social generando violencia, represión policial, avanzando sobre los derechos constitucionales de las personas, avanzando sobre los derechos de expresión, de protesta, y sinceramente eso pone, en grave riesgo a nuestra democracia, y tanto que argentinos y argentinas lucharon y perdieron la vida para que hoy la Argentina sea un país libre, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que abrir mucho los ojos, tenemos que tener mucho cuidado por la oferta electoral, por la propuesta que ellos realmente, sin ponerse colorados, lo plantean. Y Florencia, hablando también sobre esto, ¿no? Algo que estamos viendo últimamente en varias elecciones provinciales es la gente que por alguna razón no va a votar. Te pregunto cómo es esa situación en la provincia, pero también cómo ves esa situación de manera general, teniendo un panorama donde lo que plantean, por lo menos desde Unión por la Patria, es que se están jugando dos modelos de país. Sí, bueno, nosotros en la provincia de La Rioja por lo general tenemos un alto nivel de concurrencia al voto, no a las urnas, pero sí, año a año eso va disminuyendo. Yo creo que mucho tiene que ver con estos medios de comunicación que han demonizado prácticamente la política, que el peronismo pareciera ser el mal de todos los males, y van generando un resentimiento, bronca, rabia, van envenenando a la gente, y eso, bueno, genera algunas molestias, pero básicamente, obviamente que hay dos modelos de país, y me parece que nosotros como dirigentes políticos deberíamos hablarle un poquito más claro a la gente. O sea, Patricia Bullrich quiere matar a palos a las personas, quiere, dice, es todo o es nada, o sea, es todo, es reprimir, es
violentar, es ir por encima de los derechos constitucionales, es ir por encima de los tratados internacionales de la dignidad humana, y eso nos tiene que generar a nosotros un profundo rechazo y una lucha. Y por ejemplo, cuando hablamos del ajuste, como bien decís vos, de dos modelos de país, yo entiendo que la palabra ajuste para algunos puede sonar como abstracta y no la terminamos de entender. Ajuste es que los que nos están escuchando en este momento en la radio y trabajan en una fábrica, lo van a despedir. Ajuste es, si estás estudiando en una universidad pública, vas a pasar a pagar aranceles imposibles o vas a tener que dejar de estudiar. Ajuste, si vos tenés un negocio, un emprendimiento, te vas a fundir y vas a tener que cerrar. Ese es el ajuste que se viene para la Argentina, que no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el jubilado que no va a tener más posibilidad de comprar su remedio, tiene que ver con PAMI que no va a prestar más servicio, tiene que ver con un sinnúmero de derechos que nos ha costado tanto tiempo lograrlo, para que ellos de un plumazo vienen a terminar lo que no pudieron terminar de hacerlo con Macri. Y teniendo en cuenta, bueno, vos recién nos planteabas como el panorama de el modelo de país que plantea Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el modelo de país que plantea Unión por la Patria? Bueno, Unión por la Patria lo tenemos a Sergio Massa. Nosotros estamos trabajando, más ya que hay otro candidato también de Unión por la Patria, nosotros trabajamos con Sergio Massa. Nosotros entendemos que esta grave situación económica a la que atravesamos, que no voy a explicarle todo lo que ya sabemos del FMI, la inflación y todo lo demás, sino que necesitamos este presidente fuerte que va a estabilizar el país. Y una vez que quede el país estabilizado, vamos a avanzar en crecer. No queremos ajustar, no queremos quitarle nada a nadie. Queremos crecer, queremos que La Rioja pueda producir más aceitunas para venderla y que eso reditúe en más fuentes de trabajo, en más recursos, en más dólares, para poder finalizar por fin esa maldita deuda externa que realmente es una suerte de extorsión. Eso es lo que pretende Unión por la Patria, crecimiento al interior. Nosotros que somos de las provincias del norte grande, no tenemos la más mínima posibilidad si es que triunfa este modelo de país que lo encarna Bullrich, Rodríguez Larreta, porque no tenemos posibilidad. Cuando fue Macri presidente, La Rioja ni existía en el mapa de la Argentina. Ibas a pedirle algo, yo era intendente en ese momento, y te decían, prácticamente ni nos conocían, ni sabíamos quiénes eran, ni qué hacíamos, ni cuál era nuestra producción, ni cuáles eran nuestros sueños, ni cuál era nuestro objetivo. Por eso nosotros, desde el norte argentino, planteamos fuertemente que Unión por la Patria nos va a permitir a todos los argentinos sentirnos adentro de nuestro país y no excluidos como pretende Juntos por el Cambio. Usted sabe, López, que hace unos minutos conversábamos con Néstor Pitrola, que él es precandidato a diputado por una de las vertientes del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y cuando le preguntábamos por la cuestión interna de ellos, tenía un discurso muy duro respecto al otro sector. Él es del sector de Solano, tenía un discurso muy duro respecto a el sector de Miriam Bregman. Por otro lado, uno mira por televisión las declaraciones cruzadas que hay entre el sector de Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, y también se dan durísimo. En ese sentido, ¿en qué nivel podemos ubicar la interna o las dos candidaturas que usted recién mencionaba dentro de Unión por la Patria? Es decir, usted recién decía, nosotros estamos trabajando con Massa, hay otro candidato dentro de Unión por la Patria, y la verdad es que muchos de nuestros oyentes y oyentas están pensando en votar a Unión por la Patria, pero están dudando entre uno u otro candidato. Algunos definieron por uno, otros por otro, otros todavía lo están pensando. La pregunta es, ¿considera usted que es un mal voto el voto para Grabois, o que es un voto interesante siempre y cuando sea dentro de Unión por la Patria? No, nosotros tenemos varios sectores, acá en La Rioja le hablo yo, que van a acompañar a Juan Grabois, ¿no? O sea, en ese sentido nosotros tenemos mucho respeto con los compañeros, de hecho también en parte nuestra boleta van a estar algunos con Grabois. Nosotros tenemos un profundo respeto, nuestra interna se está desarrollando con normalidad. Grabois plantea un modelo de país que
puede ser muy beneficioso, no digo que no, pero desde mi punto de vista muy personal, creo que el de Sergio Massa es un modelo más realizable, por lo menos en el corto plazo. Entonces creo que en ese sentido estamos como más, digamos, con posibilidad de concretar lo de Sergio Massa que lo de Graboy. Me encantaría lo de Graboy, pero lo veo como más difícil de poderlo concretar en el corto tiempo, y me parece que la propuesta de Massa es, digamos, más realizable. Solamente eso, no creo que tengamos tantas diferencias, y si las hay, se van a dirimir con profunda tranquilidad en las urnas. Entonces creo que nosotros estamos mostrando un modelo y un ejemplo de competencia interna distinto que lo están teniendo los otros partidos políticos, que la verdad que dejan mucho de que desear, porque imagínense, en Santa Fe hasta se denunció que eran narcotraficantes, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo uno puede después decir, bueno, voy a acompañar al que le dije que era narcotraficante? Yo preferiría renunciar a mi partido, renunciar a mi candidatura, renunciar a absolutamente todo, antes de decir públicamente que voy a acompañar a quien yo mismo denuncié que es narcotraficante. Entonces está llegando a un nivel de conflictividad en estas internas que realmente dan miedo. Y Florencia, recién nos contabas que durante el macrismo La Rioja quedó bastante relegada y ahora tiene algo, bueno, por lo menos sé que en Chilecito, vos después contame si esto también se da en otros lugares, que es la actividad de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que es bastante importante para la matriz productiva del país y que tuvo bastante apoyo del gobernador Quintela. ¿Crees que se puede avanzar en materia legislativa, ¿no? Tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, en proyectos que tengan que ver con esto y que debería también ser una política de Unión por la Patria si logran ganar las elecciones? No, definitivamente. Nosotros tenemos una provincia difícil porque hay una zona nuestra que prácticamente no tenemos agua, otras zonas que la única forma de hacer agricultura es perforando. Se hacen perforaciones de 200, 250, hasta 300 metros de profundidad, y esa agua hay que bombearla con bombas que necesitan energía, y eso genera costos. O sea, la provincia no es una provincia sencilla, ¿no? Y pese a eso la estamos peleando y la estamos luchando siempre. Entonces estas posibilidades de nuevos cultivos, como es el cannabis medicinal, ha generado un gran atractivo para la provincia de La Rioja, donde muchos inversores están atentos en ver la posibilidad de invertir con la generación de miles de puestos de trabajo. Entonces creo que esas posibilidades las ha planteado mucho Unión por la Patria y nuestro gobernador Quintela, así que en ese sentido tenemos una gran esperanza. En la época de Macri no solo que no se invertía nada, sino que cuando se intentó invertir en algunas cosas, como lo que fue Parque Solar, se lo hicieron a través de un negociado donde empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y a su círculo económico eran los dueños de los parques solares en Chilecito. Entonces creo que fue algo muy triste para nosotros. De hecho tenemos energía renovable que pertenece a la provincia y que estamos trabajando fuertemente, pero bueno, hemos visto que los otros modelos lo único que hacen es buscar el enriquecimiento personal, o sea, aumentar más las riquezas que ya tiene, y eso nos preocupa sobremanera. Entonces, por lo que nos contás, ¿crees que el proyecto de Unión por la Patria es un proyecto bastante más federal, por lo menos que el de Juntos por el Cambio? No, totalmente, no hay un punto de comparación, no. La gente tiene que pensar que si sucede la catástrofe, que esperamos que no, de que Juntos por el Cambio gobierne este país, no tenemos la más mínima posibilidad, ninguno de los argentinos, por lo menos los que no tenemos enormes empresas, los que somos trabajadores de a pie de todos los días, vamos a desaparecer. Me gustaría, López, preguntarle algo, tal vez yéndonos un poquito en el tiempo. Yo sé que es una pregunta que tal vez llevaría mucho tiempo responderla completa, pero me gustaría consultarlo. Usted sabe que hace un año y medio estuve por La Rioja y me encontré conversando con los ciudadanos y ciudadanas de La Rioja
que la figura de Carlos Menem es una persona muy querida. Ya me encontré con, me sorprendió en aquel momento porque, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tal vez no es la misma la imagen que se tiene o el recuerdo que se tiene de un presidente que se asocia al neoliberalismo. Bueno, quería preguntarle un poquito su mirada al respecto. Mire, yo creo que se produce una gran injusticia con Carlos Menem, yo fui su última compañera de fórmula cuando Carlos Menem se presentó de senador en el año 2017, y realmente pude compartir con él. Obviamente que generacionalmente estábamos muy diferentes, pero Carlos Menem es un hombre que puso de pie a un país, es un hombre que llegó cuando el país tenía 5.000% de inflación. Hoy nos queremos matar con 100% de inflación anual. Él llegó con un país con 5.000%. Y pese a eso, lo puso en marcha, benefició muchísimo la clase media, tuvo que enfrentarse muchas veces con el campo también, avanzó en una fuerte política educativa, creó el gobierno que más universidades creó fue el de Carlos Menem. Entonces yo creo que también se ha planteado una demonización de lo que fue Carlos Menem. Carlos Menem estuvo en un contexto político, económico diferente que el que estuvo Néstor Kirchner, que el que estuvo Cristina, y bueno, en ese momento la única forma de estabilizar el país fue el modelo de las privatizaciones. Era un modelo que iba a impedir el sangrado que venía de dinero ya de la época de Alfonsín y de la época de los militares, donde las empresas no solo que daban pérdidas infinitas, sino que tampoco no prestaban el servicio. Nadie tenía un teléfono en la República Argentina. Entonces creo que con Carlos Menem pasamos a ser un país, pasamos a la modernidad. Yo lo defiendo profundamente porque Carlos Menem forma parte del movimiento nacional justicialista, y creo que negarlo, lo único que hacemos es entregarlo a nuestros adversarios políticos como Milei, como referentes en La Rioja que tiene también el sobrino del expresidente Carlos Menem. Entonces me parece que eso no es justo. El peronismo es una avenida enorme donde a veces estamos un poquito más a la izquierda, otras veces un poquito más a la derecha, pero somos un partido político fundamentalmente más del centro. Entonces en ese sentido defiendo y la pongo en órbita lo que tiene que ver con Carlos Menem. Para nosotros es el gran orgullo que un riojano de Anillaco haya llegado a ser presidente y haya podido frenar las muertes, haya pacificado el país. Jamás Carlos Menem abonó a ninguna grieta de ningún sentido, y creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? Para ir terminando, Florencia López, y no quitarle más tiempo, me gustaría preguntarle, hablamos siempre de política en términos colectivos, me gustaría hacerle una pregunta más en términos individuales, ¿no? Es decir, usted está a punto de pegar un salto del poder ejecutivo provincial al legislativo nacional, como legisladora, como senadora, ¿qué, por decirlo en términos futboleros, qué gol le gustaría meter? ¿Qué proyecto, qué idea, qué trabajo concreto le gustaría ponerse al hombro y que logre terminar siendo un logro de el Congreso de la Nación? Bueno, creo que dos cosas fundamentales. Primero, sentirme que los riojanos tengan una senadora que los represente, ¿no? Porque muchas veces ha sucedido, y en el caso particular nuestro tenemos senadores del radicalismo que están hace 30 años sentados en una banca del Senado, y que le preguntamos a la gente si les trajo algo, si les solucionó algo o sancionaron alguna ley, y nadie sabe contestar qué hizo ese senador, ¿no? Entonces sentir que los riojanos tengan una senadora que los represente, o sea, hacer un papel realmente activo en ese sentido. Y en segundo lugar, yo soy presidente del Parlamento del Norte Grande, que nuclea 10 provincias argentinas, entonces conozco sobre la realidad de nuestra región, y me gustaría que, si Dios quiere, en algún momento
podamos nosotros sancionar un paquete de leyes que sea para el norte argentino, que sea algo diferenciado y ponerlo de pie a nuestro norte, porque la realidad que se vive acá no es la misma que está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces necesitamos tener leyes que son diferentes. No hay peor injusticia que tratar iguales a los que son diferentes. Y nosotros somos diferentes. Estamos a 1.500 kilómetros de distancia, tenemos distintos climas, tenemos distintas limitantes y necesitamos un paquete de ley, un modelo, un proyecto que nos encaje a nosotros mismos, y eso me gustaría que podamos trabajar con todos los legisladores del norte y, por qué no, también con muchos que piensan distinto y que son de Buenos Aires. Florencia López, vicegobernadora de la provincia de La Rioja y precandidata a senadora por Unión por la Patria. Le agradecemos muchísimo su tiempo, le agradecemos muchísimo por haber conversado con Radio Caput. Muchísimas gracias, le mando un abrazo. Chau, chau.